Atento saludo a toda la comunidad estudiantil. Esta es una estrategia de apoyo para el desarrollo de la asignatura de metodología de la investigación. Disculpen que es un pequeño video casero y en ocasiones vamos a tener interferencias por algunos ruidos. Vamos a desarrollar el tema. En algunas universidades les dice metodología, en otras se llama diseño metodológico, en otras se les puede llamar marco metodológico. Vamos a dejar abierto para que ustedes tomen esa decisión. El tema tiene 10 puntos. Un diseño metodológico, vamos a abordar 10 puntos. El primero de ellos es el enfoque. Recuerden que el enfoque es la manera de cómo nos acercamos al estudio, la manera de cómo vamos a centrar la imagen, y existen 3 tipos de enfoque. Uno, el enfoque cuantitativo. Cuando un estudiante va a desarrollar su metodología de enfoque cuantitativo, es porque él tiene una visión de medir un concepto, o sea que tiene una sustentación positivista. Segundo, cuando el estudiante decide abordar con enfoque cualitativo, significa que ya no va a medir, sino que va a comprender el entorno, va a comprender la situación, el contexto, y allí se va a soportar en otro paradigma, que puede ser un paradigma constructivista. Tercero, a veces para abordar mejor la realidad, los estudiantes deciden que el enfoque sea mixto, o sea, las dos, cuantitativo y cualitativo. De esa manera, pues, el soporte teórico va a ser, digamos, pragmático o va a ser realista. Entonces, primer punto, tomamos la decisión de cuál es el enfoque que asumimos en el estudio. Les recomiendo lo siguiente: cada que vayan desarrollando los 10 puntos que les vamos a proponer, ustedes deben escoger un metodólogo y luego citarlo. Por ejemplo, mi enfoque va a ser cuantitativo. Me va a explicar ese enfoque cuantitativo un metodólogo: Hernández Sampieri, Bernal, Tamayo, Lerma, Méndez, Fidias Arias. O sea, ustedes son libres de escoger su metodólogo para poderlo cortar allí y citar, para que el diseño metodológico quede riguroso. Después de que ustedes explican bien, en este caso el enfoque, escriben brevemente por qué lo escogieron, o sea, dar un caso del estudio de ustedes. Segundo, el tipo. El tipo del estudio, ahí se desagregan en varias cuestiones. Uno, la finalidad. Usted puede tener un estudio con finalidad básica, significa que va a generar algún tipo de conocimiento, o de pronto con finalidad aplicada, significa que el estudio tiende a resolver un problema. Segundo, las fuentes. Su tipo de estudio puede ser documental o puede ser de trabajo de campo. En ocasiones se pueden utilizar las dos. Tercer tipo, las variables. Ese sí que es muy utilizado. Ustedes van a tener la posibilidad de, en el diseño metodológico, hablar de un trabajo experimental. Significa que sus variables ustedes las van a manipular, ustedes van a hacer un pretest, un post-test, etcétera, etcétera. Y luego, de pronto ustedes no van a manipular, sino que su estudio va a ser muy naturalista. Entonces las variables se llama no experimental, su tipo de estudio va a ser no experimental. De acuerdo al tiempo, también se utiliza mucho, cuidado. Ustedes pueden tener un trabajo transversal. ¿Qué significa? De que solamente el estudio enfoca un periodo de tiempo corto, definido. O ustedes pueden abordar un tiempo longitudinal. ¿Qué significa? De que su estudio va a ser más prolongado. Ustedes van a observar cómo va a evolucionar una variable. Entonces se llama tiempo de estudio longitudinal. Bien. Tercero, el alcance. El alcance es como hasta dónde va a llegar el estudio. Entonces el primero de todos se llamaría exploratorio. Recuerden que ese alcance exploratorio se hace siempre y cuando no haya mucho estado de datos, o sea, no haya mucha documentación sobre ese tema. Segundo, el alcance puede ser descriptivo. Significa que usted va a representar, va a contar, va a describir, disculpe que repita la palabra, los elementos más importantes de ese estudio. Tercero, el alcance puede ser correlacional, o sea, ustedes van a identificar la relación que tienen entre sus dos variables. Cuarto, puede ser explicativo. ¿Qué significa eso? Que su estudio va a averiguar las causas del problema. Entonces recuerden, ya llevamos 3, el enfoque, el tipo y el alcance. Luego sigue el diseño. El diseño más que todo se utiliza para trabajos cualitativos, porque los diseños, a veces en algunas universidades el diseño es el mismo tipo de estudio, pero cuando el enfoque es cualitativo ya existen varios diseños. Por ejemplo, un diseño que se llama teoría fundamentada, o sea, el investigador va a hacer trabajo de campo y va a codificar
de una manera primero abierta, luego de una manera axial, y luego seleccionar y crear su propia teoría. La otra, el estudio fenomenológico, significa de que el investigador quiere averiguar la conciencia de las personas, quiere averiguar qué tienen en común, qué piensan. Otro, el etnográfico, es interesante también, se averigua una comunidad, los aspectos culturales. Otro, el narrativo, contar una secuencia histórica de alguien que sea importante o un hecho fundamental. Y otro que es el de investigación-acción, en donde se identifica un problema y el investigador, con la ayuda de la comunidad, pues tiende a solucionar el problema. Más adelante puede haber diseños de investigación, acción, participación, pero son de más cuidado porque necesitan más tiempo para que la gente cambie de chip. El quinto, método. Recuerden que el método es como el acercamiento del investigador, el acercamiento epistemológico al objeto de estudio. Entonces el método puede ser inductivo, cuando hay un acercamiento que va de lo particular a lo general. Casi siempre el método inductivo se utiliza, recuerden, en enfoques cualitativos. El método deductivo, cuando va de lo general a lo particular, casi siempre se utiliza en enfoques cuantitativos. El otro, el analítico. El analítico es cuando se desagrega la realidad, o el sintético cuando los componentes se unen. Pero existen muchos métodos más. De pronto hay un método observacional, de pronto hay un método experimental. Ya cada uno de ustedes va a identificar cuál sería su método más apropiado. Sexto, las fuentes. Las fuentes es ese manantial desde donde se origina la información. Existen fuentes vivas, las personas. Existen fuentes documentales, los textos, las publicaciones, o existen fuentes alternativas. Por ejemplo, una estatua puede ser una fuente importante para tomar la información. Un baúl, en el baúl encontramos cartas, encontramos fotos, eso puede ser una fuente importante para tomar la información. Séptimo, la población. La población, entonces, puede dividirse, recuerden, si la población es muy grande, sacamos una muestra. La muestra puede ser probabilística o aleatoria, cuando son enfoques cuantitativos, casi siempre, o la muestra puede ser según la necesidad o según la conveniencia de ustedes como investigadores. Número 8, los instrumentos. Los instrumentos, pues, son aquellos medios que nos valemos para recoger esa información. Recuerden que pueden ser la encuesta, una encuesta, digamos, que allí podemos diferenciar que la técnica de mi encuesta es el cuestionario y el instrumento es el formulario. Una entrevista, cuando es el caso de enfoques cualitativos, una entrevista que puede ser muy estructurada, bien preparada, o de pronto muy flexible, abierta. Una observación es un instrumento importantísimo. El investigador necesita hacer observaciones, pero la observación no se hace hacia la loca. Uno debe preparar, digamos, una lista de chequeo, algo que me diga qué es lo que tengo que observar. Y el otro instrumento son los datos secundarios. Ahí utilizo una ficha o cuando tengo mucha documentación, ese instrumento me sirve mucho. Número 9, el plan de realización. Perdón, todo diseño metodológico necesita como un programa de realización. ¿Qué significa ese punto? Que ustedes como estudiantes van a hacer un cuadro y van a colocar los objetivos específicos y al frente de cada objetivo específico van a decir qué actividades debo desarrollar para alcanzar los objetivos. Ese es el famoso plan de realización. Y número 10, la interpretación. ¿Cómo voy a interpretar todos esos datos que recogí? Entonces, a veces si el enfoque es cuantitativo, la interpretación, digamos, es de mucha estadística, media, mediana, y a veces si el enfoque es cualitativo, la interpretación se llama de contenido. Entonces allí puedo utilizar muchas herramientas, muchos métodos para hacer la interpretación. Entonces recordemos, ahí con eso terminamos. En nuestro diseño metodológico vamos a desarrollar 10 puntos. Primero, mi enfoque, cualitativo, cuantitativo o mixto. Segundo, el tipo, de acuerdo a la fuente, de acuerdo a la finalidad, de acuerdo a la variable y de acuerdo al tiempo. Tercero, el alcance, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Cuarto, mi diseño. Mi diseño, si va a ser teoría fundamental, etnográfica, allí me comí algo importante. Cuando los diseños sean mixtos, ustedes deben tomar la decisión de que puede ser concurrente, significa que simultáneamente lo cuantitativo lo hago con lo cualitativo. Secuencial, no, primero lo cuantitativo, luego lo cualitativo. O anidado, si el cuantitativo es más profundo, más grande que el cuantitativo, entonces meto uno en el otro. Quinto, el método, inductivo, deductivo
Sexto, las fuentes, recuerden, vivas, documentales o alternativas. Séptimo, la población y la muestra, si es probabilística o si es por necesidad. Octavo, los instrumentos. Noveno, el plan de realización. Y el número 10, la interpretación de la información. Listo. Hasta luego.